Nos acompaña como cada semana Rubén Darío Márquez para hablar de, en este caso, no solamente de economía, sino de un tema económico que a todos nos afecta y a ver si conseguimos pues que haya un poquito de luz sobre este tema. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué hay? Muy buena, gracias. La declaración de la renta, sí, en grande, en luminoso. Lo prometimos la semana pasada, sí. Ha llegado el momento y como tú dices, pues un paso por el que todos los españolitos tenemos que pasar en un momento dado de nuestra vida, así que vamos a ello. Vamos a intentar, como yo digo, pues aclarar un poquito todas esas dudas que yo creo que todos tenemos a la hora de realizar nuestra declaración de la renta. Lo primero, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar sobre la declaración de la renta? Yo siempre que hay un trámite legal, lo primero que le digo a mis clientes es que lo primero que tenemos que estar atentos a los plazos. Ajá. ¿Cuáles son los plazos que tenemos para presentar nuestra declaración de la renta? Este año es desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de forma general. Sí. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas que les sale de la declaración positiva, es decir, a pagar, hablando coloquialmente, y que además ese pago lo vayan a hacer de manera domiciliada a través de su banco, pues tienen desde el 7 de abril hasta el 25 de junio para poder hacer esa presentación de la declaración de la renta. La declaración de la renta yo recomiendo que se haga de forma online, de forma digital, a través de la web de la agencia tributaria, que para entrar necesitas o tu certificado digital, o tu DNI electrónico, o tu clave PIN. Si tienes cualquiera de estos tres elementos digitales, puedes actuar a través de la web. ¿Qué ocurre? Hay algunos que somos viejos rockeros, pues que lo digital nos cuesta. Siempre quedan dos formas de hacerla. Una es con cita previa telefónica, pero tenemos que tener en cuenta que ese procedimiento se activa a partir del 4 de mayo, tú tienes que solicitarlo y a partir del 4 de mayo te dan cita. Te llaman telefónicamente desde Hacienda, tú tienes que tener una serie de documentación preparada, ir contestándole al funcionario sobre la marcha y te prepara tu declaración. Y hay otra forma, que es la cita presencial, que es la clásica, que es donde hemos visto siempre las fotos de las colas que va la gente a Gran Capitán, pero en este caso esa cita se abre solamente desde el 2 de junio hasta final de plazo. Esas son las primeras cuestiones que yo le pediría a la gente que tuviera en cuenta, que tenemos un plazo y que hay que cumplirlo. ¿Cuáles son los límites de los ingresos que hay que tener para hacer la declaración de la renta? Porque hay gente que está exenta de realizarla. Exacto, y hay gente que estaba exenta y que este año no va a estarla. Ajá. Voy a explicarlo. Claro, es que aquí, perdona Rubén, entramos en tema ERTE, temas complicados que económicamente, pues no solamente es que sean un problema, como venimos diciendo desde hace ya más de un año que comenzó todo esto, sino que es que ahora son un problema añadido, podemos decir, con el tema de la declaración de la renta. Es información que nos cambia la situación fiscal. No es tan grave como parece, ¿de acuerdo? Vamos a intentar explicarlo. Primero tenemos que tener claro que la declaración de la renta la presentamos trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, pensionistas, rentistas y personas que hayan recibido ingresos en general en el año 2020. ¿Qué ocurre? Que hay unos límites a partir del cual la presentación de esa declaración de la renta es obligatoria o no. Si tus ingresos han sido superiores a 22.000 euros en el año de sueldo y salarios que has cobrado, tienes que presentar la declaración de la renta. Mayor a 22.000 Mayor a 22.000. Si has tenido un solo pagador. Si has tenido dos o más pagadores, resulta que tienes que presentar la declaración de la renta si la suma de esos ingresos es superior a 14.000 euros. Y además, si tienes solamente dos pagadores, que uno de ellos, el más pequeño, tiene que ser superior a 1.500 euros. Si se dan esas circunstancias, tienes que presentar la declaración de la renta. ¿Qué ocurre? Que aquí Hacienda ha emitido una comunicación avisando de que aquellos que hayan estado en ERTE son personas que mientras han estado en ERTE, parte de su sueldo y su salario lo ha abonado el Servicio Estatal de Empleo, el SEPE. Cuenta como segundo pagador. Como dos pagadores. Por lo cual, dos pagadores, que uno de ellos sea el SEPE, más de 14.000 euros, también tienes que presentar la declaración de la renta. Y hay una tercera patita que se nos olvida a veces, que es personas que tienen capital inmobiliario patrimonial, es decir, que tienen piso en alquiler, edificios, si tienen ingresos por esas rentas superiores a los 1.600 euros al año, también tienen que presentar la declaración de la renta en su apartado específico. Esas son las tres grandes agrupaciones que nos obligan a presentar la declaración de la renta o no. Eso yo creo que más o menos queda claro, que todos sabemos, pues eso, ¿no? Si tenemos un pagador, dos pagadores, lo que percibimos, más o menos queda claro. Pero es cierto, Rubén, que hay muchísima letra pequeña de la que no nos enteramos. ¿Qué tienes que destacar tú de esta letra pequeña o qué deberíamos nosotros tener en cuenta? Mira, voy a empezar con una reflexión. En este país nos falta educación fiscal.
Es un déficit que tenemos en nuestro sistema educativo, pues que desde que nos estamos educando en nuestro sistema formativo no se nos explica cómo es nuestro sistema tributario, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y ese déficit, ese gap, lo arrastramos. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas cosas que tener en cuenta. Yo he hecho un pequeño resumen, he estado reflexionando, como tú sabes, tranquilamente en el despacho. Primera consejo que traslado a todos los amigos y las amigas que nos están viendo. Sí. Consultar el borrador de la declaración de la renta es gratis. Consultar el borrador. ¿Qué ocurre? Que si tú eres una persona, voy a poner un ejemplo, si tú eres una persona que tú no tendrías que presentar la declaración de la renta, porque tus ingresos son inferiores a 22.000, pero el borrador te sale a devolver, que Hacienda te tiene que reintegrar dinero, oye, hazlo, ya está. Y al revés, si te sale a pagar, pero no es obligatorio presentarte, oye, pues no es obligatorio presentar la declaración, no lo hagas. Insisto, igual que el deber de Hacienda es cobrarnos lo que tiene que cobrarnos, nosotros podemos usar todas las ventajas que nos da la ley o todos los beneficios que existen para pagar los impuestos justos, ¿de acuerdo? Segundo tema importante, leyendo, que quiero destacar que hay muchos amigos y amigas que son autónomos que han tenido un año muy complicado. Las ayudas a autónomos por parte de administraciones públicas inferiores a 2.000 euros están exentas de tributar en la declaración de la renta. Es una buena noticia para nuestros amigos. Para los caseros, los alquileres, los caseros y las caseras, que también en el alquiler sabemos que ha sido un año complicado. Todos aquellos caseros que hayan demorado el pago cumpliendo la ley o no cobrado los alquileres por la pandemia porque han llegado a un acuerdo con su inquilino, no tributan. En cambio, las deudas que se hayan generado porque han girado esa factura del alquiler y el inquilino no ha podido pagarla, eso sí tienen que tributarlo, ¿de acuerdo? Un tema que es complicado mencionar, pero es real. Por desgracia, muchas familias han perdido a seres queridos durante este año debido a la pandemia. Les recuerdo que, aunque hayan muerto, tu deber con Hacienda sigue existiendo. Los familiares son responsables de presentar la declaración en nombre de la persona fallecida. Es un tema que es importante porque puede dar lugar a sanciones económicas, así que, por favor... Y yo creo que además es un tema muy desconocido también, ¿eh? Sí, muy desconocido. Es un tema que además es muy complicado porque, claro, eso va aparejado con que tienes que pedir una serie de papeles, certificados, documentación bancaria, que incluso hay bancos que están cobrando por esas certificaciones bancarias de personas fallecidas cuando es una práctica que el Banco de España dice que no se puede hacer, y es un tema muy complejo, la verdad, que tenemos. Otro tema importante que quiero destacar, la agencia tributaria tiene hasta 6 meses para hacernos la devolución de la declaración de la renta. Es decir, si yo tramito mi declaración de la renta, que me sale a devolver y pasa un par de meses y no me pagan, no se pongan nerviosos, es normal, ¿vale? Tienen hasta 6 meses. Y cuando nos sale a pagar, que eso siempre duele, a pagar no nos gusta a ninguno, les recuerdo que siempre se puede fraccionar el pago en 2 plazos. Yo lo hago porque así me duele menos, un poquito de anestesia, siempre más agradable. Y por último, hay un tema que tú sabes que de vez en cuando a mí me gusta combatir las mentiras falsas. Bueno, perdón, las mentiras son falsas, las noticias falsas. Las fake news. Ahora hay mucho político y política de campaña electoral en cierta comunidad autónoma que dice que en España hay personas que pagan el 45% de su ingreso en la declaración de la renta. Bueno, pues es una cochina mentira. ¿Por qué? El impuesto de la renta, y ese es otro tema, que si tuviéramos o nos dieran esa educación fiscal, esa información, lo entenderíamos mejor. El impuesto de la renta a personas físicas es un impuesto progresivo que funciona por tramos, es decir, tú pagas un 19% hasta tus primeros 12.450 euros de ingresos. Luego pagas un 24% en el tramo que va de 12.450 a 20.200 euros de ingresos, un 30% en el tramo siguiente, que es el que va de 20.200 a 35.200, el 37% en un tramo de 35.200 a 60.000 euros, que ya es un buen sueldo, y por último tú pagas el 45% cuando pasas de 60.000 euros. ¿Qué ocurre? Que una persona que gane, si yo por ejemplo ganara 100.000 euros en un año, que estaría muy bien, yo no pagaría 45.000 euros de IRPF, que es la mentira que cuentan ciertas personas, ciertos políticos y ciertos economistas de palo. Yo pagaría en realidad lo que me corresponde, que es 34.600 euros. ¿Por qué? Porque yo tengo que descomponer esa renta, para que hagamos una idea,
hay que descomponerla en franjas y a cada franja Le aplicarle ese corresponde. tipo impositivo. ¿Vale? Esta es una cosa que no me quería quedar en el cajón sin tintero, explicarlo. claro, además que se entienda, por supuesto, que para eso vienes tú todas las semanas, Que a mí para me que los encantaría demás entendamos que todo esto. No, y además que a mí me encantaría pagar 34.000 euros de impuestos todos los Hombre, años. yo Sería siempre una digo noticia eso, yo magnífica. cuando sale alguien quejándose que es que le debe a Hacienda 1 millón de euros, digo, pero bueno, ¿cuánto has tenido que cobrar para deberle 1 millón de euros a Hacienda? O, A ver. o cómo lo has tenido que cobrar O para cómo, no declararlo y que te exactamente, pillen, que esa es otra efectivamente. historia. Pero bueno, ese es otro tema del que también Sí. hablaremos, Rubén. Continuamos con con Sí, todas estas hay un- notas que tú nos estás dando al Sí, respecto. hay un tema que tú y yo hemos hablado muchas veces en la tertulia, que muchas veces a los ciudadanos nos cuesta entender de dónde viene el dinero público ¿Y hacia dónde va y el hacia nuestro? dónde va. Y Exactamente. quiero pararme 5 minutitos Por solamente supuesto, los tienes. para que hablemos de este tema. El Estado, ¿de dónde saca el dinero para hacer todo lo que hace el Estado? Que les recuerdo que el Estado, cuando hablo de Estado, hablo de gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos. Sí. Les recuerdo sanidad, educación, seguridad, el ejército, asuntos exteriores, protección a los consumidores, comprar las vacunas que nos están poniendo ahora. Todas esas cosas las hace el Estado, mantenimiento de carreteras, etcétera. ¿De dónde saca el dinero? Si nos vamos a la previsión de ingresos del Estado para el año 2020, porque en 2021 estamos con el presupuesto y no se sabe qué va a pasar, en 2020 resulta que, hablando en porcentaje, el 45% de los ingresos por impuestos del Estado viene del IRPF, del impuesto a la renta de las personas físicas. Por eso es tan importante. El 32% de lo que se recauda del IVA, del impuesto del valor añadido que hacemos cuando estamos consumiendo productos, comprando productos. Un 9% solamente viene del impuesto a sociedades, y digo que viene solamente porque es un porcentaje muy bajo, es el impuesto que pagan las empresas por su actividad mercantil y comercial. Por impuestos especiales, como por ejemplo los impuestos de la gasolina, el tabaco o el alcohol, se recauda un 10% del total de los ingresos del Estado. Y por otro tipo de impuestos o tasas, como por ejemplo la tasa Google que se quiere poner ahora, se espera recaudar un 4%. Esto que supone que España, por impuestos, se prevé que ingrese en 2020 o que haya ingresado en 2020 en torno a 196.500 millones de euros. Y a eso tú le tienes que sumar las cotizaciones de la Seguridad Social, que es la otra gran fuente de ingresos del Estado, que están en torno a 120.000 millones de euros. Otro discurso de políticos que les gusta mentir y de economistas de madera. En España se pagan muchísimos impuestos. La presión fiscal de este país es una locura. Bueno, yo, si ustedes me permiten, yo me he ido al Intrastat, al organismo estadístico de la Unión Europea, y me he puesto a mirar la presión fiscal. La presión fiscal es un indicador, es un ratio que mide esa suma de impuestos que te he contado antes, los impuestos a la renta y demás, más las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿qué porcentaje representan sobre el PIB de un país? Pues resulta que si cogemos la Unión Europea, que creo yo que es con el modelo social y económico con el que nos debemos comparar, la presión fiscal en la Unión Europea está en el 41,1%, ¿vale? Es decir, que de cada 10 euros del PIB de un país, 4,1 van a los impuestos para gestionarlos desde el Estado. ¿Sabían cuánto estamos en España? 35,4%, 3,5 euros. Es más, os lo voy a decir de otra forma, somos los novenos por la cola en la Unión Europea de los 28 en cuanto a presión fiscal. Así que ese discurso de que en España se pagan muchos impuestos, igual es falso. Sí. Lo que sí en España tenemos que discutir es quién paga impuestos y cuánto paga, porque como hemos visto antes, por ejemplo, el impuesto de sociedades está muy bajo. Ahí ese es un tema que podríamos tirarnos también otro par de programas haciendo análisis. Pero, insisto, les pido a los espectadores y a las espectadoras que cuando escuchen ciertos mensajes acerca de la fiscalidad, que son muy viscerales, que se paren un momento a pensar qué le están contando. Y ahora viene la parte, esto es de dónde obtengo los recursos. Pero hay una parte muy importante también que tenemos que entender, que es en qué emplea el Estado los recursos. Antes he hecho una enumeración. Le he preparado a los compañeros un gráfico que lo he sacado de una web que me encanta, que es de la Fundación... ¿Es ese que estamos viendo? Exacto, que es de la Fundación Ciudadana Cibio, que es donde van mis impuestos. Aquí lo que he hecho es coger los presupuestos del Estado de 2021, lo que han hecho ellos es, oye, ¿a dónde van los presupuestos del Estado 2021? Un 54% del presupuesto de España, del Estado español, va a gastos relacionados con la protección y la promoción social, es decir, ayudar a las personas que lo están pasando peor. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que con eso se pagan las pensiones,
Sí. Estamos hablando de los subsidios de desempleo, estamos hablando de otras prestaciones económicas, entre las cuales está el ingreso mínimo vital que necesitan muchas familias. Sí. Luego hay otro apartado que está en un azul claro, que es actuaciones de carácter general, que es las transferencias que el Estado le hace a otras administraciones para que hagan sus actividades y lleven a cabo sus competencias. Por ejemplo, la educación es una competencia delegada en las comunidades autónomas. La sanidad, pues eso viene de este bloque grande de transferencias a otras administraciones públicas. Hay otro apartado muy importante que es deuda pública. Ahí estamos hablando de los intereses de deuda pública que pagamos como Estado anualmente, más cuando vence la deuda pública hay que devolver ese dinero a los estados, empresas y personas que han prestado el dinero al Estado. Y luego, en morado, tenemos actuaciones de carácter específico que son para mejorar la calidad, que son para mejorar la actividad económica o la educación. ¿Qué ocurre? Pues, ¿en qué nos gastamos el dinero? En invertir en industria de energía, en investigación, desarrollo e innovación, y luego hay otro capítulo que ha aumentado, que es el gasto en sanidad, que este es gasto que ejecuta el Estado desde lo que es el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué es más elevado? Pues como ustedes saben, pues estamos ahora mismo pues, atendiendo a las vacunas, estamos financiando patentes de laboratorios de investigación, compra de material sanitario que luego se distribuye a las comunidades autónomas, se ve en este apartado. ¿Qué ocurre? Cuando yo escucho, y tú sabes que siempre reacciona muy visceralmente, cuando escucho el discurso de pagar impuestos no sirve para nada, los impuestos lo único que sirve es para pagar a políticos chorizos que no hacen nada, etcétera, etcétera, yo digo que ser visceral está muy bien y vivir enfadado está muy bien, pero yo recomiendo que miremos los datos. Si no tenemos impuestos, no tenemos Estado, y si no hay Estado, no existe una sociedad que funcione, que esté cohesionada y que proteja a las personas que menos tienen y que ayude a que las personas que trabajan y se esfuerzan puedan progresar. Eso es lo que ocurriría si no tuviéramos un sistema impositivo potente. ¿Que el sistema impositivo español es mejorable? Por supuesto. De hecho, están pasando cosas tan locas como que el Fondo Monetario Internacional, que no se caracterizan precisamente por ser unos revolucionarios anarquistas de la vida, dicen que, oye, que las grandes fortunas que se han hecho más millonarias durante la pandemia, que igual deberían contribuir un poquito a través de impuestos. Y ahí lo dejo. Ahí se queda eso, ahí se queda eso. Yo voy a terminar, Rubén, volviendo un poquito al inicio de esta entrevista contigo, de esta sección que tenemos tan interesante siempre contigo, y es que hace falta educación financiera. Estoy muy de acuerdo con ese concepto, creo que debería introducirse y bastante dentro de la educación general, y que al final, pues cuando nos tengamos que enfrentar a la renta, a la declaración de la renta, todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Pero claro, tú fíjate, cuando hablamos de educación fiscal y financiera, no solamente declaración de la renta, por supuesto. Si voy a pedir un préstamo al banco, si voy a financiar la compra de un coche, la compra de mi casa, de una hipoteca, ¿qué me están contando? ¿Qué me ofrecen? ¿Tú te acuerdas del escándalo que hubo con lo de las acciones preferentes en la banca? ¿Eso en qué se basaban? Pues tú juntas a la codicia humana cierta falta de información y ya tienes liado una burbuja financiera, una estafa financiera en este caso. Por eso te comento, insisto, esto yo no hablo porque como economista me interese, al contrario, me va a salir gente mejor competencia y más formada, pero sí creo que la ciudadanía a la hora de expresar sus opiniones y poder tomar ciertas decisiones de calidad, el tener esa educación y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de impuestos de sociedades, impuestos de la renta, cuando hablamos de un impuesto que es un impuesto progresivo, un impuesto regresivo, ese tipo de cuestiones hay que trabajarlas desde pequeños, desde que somos niños. Por supuesto, y que al final podamos entender todo esto. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. ¿Podemos hacer spoiler de la semana que viene? Pues mira, a mí me gustaría, pero claro, ya es que lo he dicho otras veces y me han dejado siempre con las ganas, si hay ya algo cerrado Creo que algo de presupuestos, ¿no? Cuando dices eso digo presupuestos. Los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, lo que pasa es que recuerdo que lo pedí de regalo para Reyes, ¿te acuerdas? Y estamos pues que casi nos vamos a meter en feria Casi. No sé, yo espero verlos pronto, si se cumplen los trámites, creo que para el martes puedo hacer una pequeña descripción para que por lo menos nuestros espectadores y espectadoras sepan cuáles son los grandes ejes de trabajo que tiene el Ayuntamiento para el próximo año. Pues a ver si es posible, y si no, seguro que buscamos por ahí otro tema igual de interesante. Pues nos lo inventaremos, ya está, no pasa nada. Gracias, Rubén, por estar con nosotros una semana más. A ti, como siempre, Amparo. He tomado nota, me ha parecido muy interesante. Luego dejo los papeles, que sabes que los de producción se los quedan, ¿sabes? Hombre, es que aquí todos aprendemos, no solamente yo, aquí todo el equipo aprende contigo. Gracias, Perfecto, Rubén, por estar gracias. con nosotros.